Acuerdo temporal para evitar aranceles entre Estados Unidos y México. En una reunión de emergencia, los líderes de ambos gobiernos imponen condiciones para evitar una guerra que afectaría a sus economías. Manifestaciones en distintas ciudades del país para apoyar a los inmigrantes. Negocios cierran y muchos no se presentan a trabajar. El objetivo, que el país sienta su aporte económico. La preocupación de 300.000 venezolanos tras el anuncio de la cancelación del TPS. Dentro de pocas semanas, miles quedarían vulnerables ante una posible deportación. Es la semana del Super Bowl y millones de personas se alistan para la fiesta deportiva. Sin embargo, parece que la expectativa este año no es la misma. ¿A qué se debe? Así comienza su noticiero 24 horas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Abel Álvarez. Gracias por acompañarme. Iniciamos con el acuerdo al que llegaron los presidentes de Estados Unidos y México sobre los aranceles. Acordaron ponerlos en pausa al menos por un mes, pero con las siguientes condiciones. México deberá enviar 10.000 soldados de la Guardia Nacional inmediatamente para evitar el tráfico de drogas. Estados Unidos, por su parte, deberá hacer su parte para evitar el tráfico de armas de alto poder hacia México. Y ambos gobiernos empezarán a trabajar conjuntamente en dos puntos importantes: seguridad y comercio. Sin embargo, las amenazas sobre las imposiciones de aranceles sigue latente y los mercados están respondiendo al posible impacto en la cartera de los estadounidenses. Vamos con nuestro compañero Alfredo Miranda, que platicó con expertos quienes nos cuentan cuáles son las posibles repercusiones de esta guerra arancelaria. La administración Trump pausará durante un mes los nuevos aranceles a México después de que sostuviera una conversación telefónica con su par mexicana y esta aceptara reforzar su frontera norte con 10.000 miembros de la Guardia Nacional Mexicana. Llegamos al acuerdo, que está en el acuerdo que se puso, de poder poner más guardias nacionales en la frontera norte para proteger la frontera y evitar el tráfico de drogas y en particular el tráfico de fentanilo de México hacia Estados Unidos. La presidenta Sheinbaum también dijo que el acuerdo incluye un compromiso de Estados Unidos de actuar para prevenir el tráfico de armas de alto poder a México. Los dos países utilizarán la pausa de un mes para entablar nuevas negociaciones. Todavía existe este miedo, ¿no? Este temor de que igual cierta nivel de tarifas que se vayan a llegar a cabo vaya a impactar los precios en los Estados Unidos. Líderes mundiales respondieron a las amenazas de Trump de ampliar los aranceles también a la Unión Europea. Mientras, a pesar de la pausa, las acciones estadounidenses y otros mercados financieros globales se desplomaron en la bolsa de valores. La aplicación de aranceles lo que va a generar es un aumento de los precios. Por lo tanto, lo que va a generar es que la gente consuma menos. Eso afecta a las empresas. Al afectar a las empresas, esto hace que la bolsa caiga porque genera temor a futuro. El primer ministro canadiense dijo que implementará aranceles del 25% a Estados Unidos en represalia a las anunciadas por Trump. Expertos afirman que Trump utiliza el tema arancelario como una herramienta de presión a sus contrapartes. Lo está usando como una herramienta, a mi juicio, muy burda, pero una herramienta, lo cual sería, aunque suene terrible, sería menos grave que si pusiera y mantuviera los aranceles. Aunque la imposición de aranceles a Canadá se mantiene en vigor, se tiene prevista una llamada telefónica entre Trump y Trudeau para hablar del tema. Trump había prometido bajar los precios de los alimentos y combustibles desde el primer día de su administración. Sin embargo, sus acciones de imposición arancelaria parecen ir exactamente en sentido contrario. La idea de protección arancelaria y de baja de precio es totalmente incongruente. Los precios podrían subir 2-3% en promedio y eso iría totalmente en contra de la idea un poco comercialista que tiene el presidente Trump. Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Bueno, a propósito, esta tarde el primer ministro canadiense Justin Trudeau también anunció que tras una llamada con el presidente Donald Trump acordaron pausar por un mes la imposición de aranceles.
Y mire, ahora vamos hasta la ciudad fronteriza de Tijuana, en Baja California, con Vicente Calderón, para hablar un poco más sobre los acuerdos a los que llegaron los gobiernos de Estados Unidos y México, así como lo que sucedió en las últimas horas en el transporte fronterizo de productos. Vicente, ¿una victoria diplomática para Claudia Sheinbaum? Pues en general ha sido muy bien recibida esta negociación que pone esta pausa, pero como ya mencionas, este fin de semana hubo ya algunas repercusiones, retrasos, filas enormes de tractocamiones en Nuevo León, en algunas de las aduanas, tan solo por la preocupación de lo que podrían significar estos aranceles y los ajustes a los sistemas informáticos que son usados en las aduanas. Pero en general también hay preocupación acerca de esta decisión de anunciar 10,000 elementos de la Guardia Nacional en el norte de México a lo largo de la frontera con Estados Unidos, porque ya hay un número importante de efectivos de la Guardia Nacional y militares, y hay preocupación entre particularmente activistas de derechos humanos que dicen que esto hará que nuevamente sean los inmigrantes los que paguen las consecuencias. Dicen, cambiando aranceles por inmigrantes, donde salen perdiendo estos últimos. Ahora bien, Vicente, Estados Unidos se compromete, por ejemplo, uno de los acuerdos que hubo, creo que muy importantes en esta reunión, de evitar el tráfico de armas de grueso calibre, de alto poder, a México. ¿Esto cómo se ha recibido también por ciudades fronterizas como las donde tú vives? Pues con gran esperanza, pero también con mucho escepticismo, porque hay que recordar que esta ha sido una demanda de esta y de anteriores administraciones mexicanas. La administración de López Obrador inició una demanda penal contra las armadoras y de todos modos se sigue viendo un despliegue impresionante de armas de alto poder por los grupos delincuenciales. Otra cosa que ya empieza a manejarse de manera extraoficial es la posibilidad de que también hayan hablado de que se restablezca la política de quédate en México, pero de eso la presidenta mexicana no ha dicho nada aún. Sí, yo la vi hoy en la mañana en su conferencia de prensa matutina, la vi bastante relajada, más tranquila y hasta sonriente. Yo creo que eso también es muy relevante porque después de estas reuniones estamos viendo que los presidentes de varios países, después de conversar con Trump, como que en conferencia de prensa se ven más relajados. No sé si ustedes notaron lo mismo. Yo creo que en general la gente está contenta con la respuesta de la presidenta, pero también hay que recordar que ella también le está hablando a su base electoral, a los mexicanos, y en general muchos piensan que tampoco está siendo muy congruente o muy realista en términos de lo que está pidiendo y demandando, y que al final está cediendo en gran medida, porque es lo que le conviene a México. El aumento de aranceles sería catastrófico para el consumidor norteamericano, particularmente ahora que van a necesitar muchos aguacates para hacer la preparación para el Super Bowl, pero también sería catastrófica para el empleo en México por tanta empresa norteamericana que está establecida en esta región, Abel. Estaremos esperando dentro de un mes que se vea qué va a suceder con estos aranceles, si se van a aplicar o no. Así que estaremos muy pendientes de la próxima reunión o la conversación que tengan ambos presidentes. Gracias, Vicente. Gracias, Abel. Y mire, ante el posible aumento de precios por la guerra arancelaria del presidente Donald Trump, consumidores en Estados Unidos están comprando bienes con anticipación. Por eso vamos hasta Nueva York. Ángela González nos tiene los productos que serán afectados, así como las reacciones de los consumidores. Vamos a ver. Con el anuncio de imposición de aranceles del 10% adicional para productos que provienen de China, como electrónicos, electrodomésticos, juguetes, zapatos y ropa, el bolsillo de los consumidores estadounidenses se verá afectado, ya que verán un aumento en los precios. Y aquellos que vienen de Canadá, a los que se les aplicará un 25% de aranceles, como el petróleo, automóviles, aluminio, cobre, uranio, productos animales y abrigos, entre otros, podrían afectar hasta el precio de las viviendas. Vamos a suponer, en el caso de Canadá, que ellos producen madera y aquí los constructores necesitan la madera para las propiedades. Un producto, la madera que cueste, por decirte algo, $100 y le ponen el 25% de arancel, ahora ese producto sale de Canadá costando $100, llega al puerto en los Estados Unidos a $100, pero el contratista, el constructor,
cuando llega al puerto a retirar el producto, tiene que pagar $25 para poder retirarlo. Entonces ya el costo de ese productor en ese producto es $125. El anuncio de que los productos, en especial aquellos de la agricultura mexicana, también serían objeto de aranceles, pero que por ahora fueron pausados por un mes, tiene a los consumidores comprando provisiones. Sí, estoy comprando y guardando porque cuando se ponga más difícil no tengo para comer. La tequila nomás viene de México, ¿a dónde más la van a encontrar? Los productos mexicanos que podrían llegar a ser afectados por la imposición de aranceles son cerveza y tequila, frutas y vegetales frescos, muebles, accesorios para computadoras, maquinaria y equipo industrial y productos de panadería, entre otros. Pese al plazo que se acordó con México, consumidores sienten que algunos productos ya han comenzado a aumentar de precio y concuerdan con que esto solo empeorará su economía luego de haber visto un alivio en el control de la inflación. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. En Filadelfia, investigadores encontraron la caja negra del avión que se estrelló en una concurrida avenida el pasado viernes, lo que ayudará a revelar la causa probable del accidente que dejó 7 muertos y 22 heridos, además de una docena de viviendas dañadas. 6 de las víctimas mortales eran de origen mexicano y venían a bordo de la ambulancia aérea que tenía como destino final la ciudad de Tijuana. La 7ª víctima se encontraba en su vehículo en el momento del siniestro. Y es momento de hacer una pausa, pero no se mueva porque tengo más al regresar. Un día sin inmigrantes, en varias ciudades protestan para hacer sentir su aporte económico al país. Venezolanos en peligro. Revocación del TPS podría ser catastrófico para cientos de miles. Y volvemos al aire con esto porque durante el fin de semana en varias ciudades se llevaron a cabo protestas en contra de las políticas antimigrantes del presidente Trump. En Los Ángeles, por ejemplo, las protestas continuaron el día de hoy causando movilización policial y un gran impacto en los negocios, quienes no tuvieron muchos de sus empleados. José Luis Muñoz se encuentra en el área y nos tiene el reporte. José Luis, vamos contigo. Adelante, ¿qué te dijeron? Gracias, muy buenas tardes. Esta ha sido la demostración de que es una nueva generación de protestantes, una nueva sangre que está saliendo a la luz aquí en Los Ángeles. Muchos de estos jóvenes han sido alimentados con el sudor y las lágrimas de sus padres inmigrantes que se ganaron el pan de cada día con los peores trabajos, con los más duros, vendiendo en la calle, dando los mejores años de su vida por un país que en este momento les está dando la espalda. Escuchemos. Son hijos de personas inmigrantes. Tienen empatía, tienen el valor de salir y hacer su voz escuchar. Como hijo de alguien así, obviamente no vas a tolerar que traten a tus padres de una forma injusticiamente. Bueno, como ustedes lo han visto, esta no es una protesta organizada por expertos en marchas o en mítines. Tampoco tiene consentimiento de la ciudad. Por eso este grupo de manifestantes está como saltamontes, pero ellos empezaron en la alcaldía y poco después se movieron hacia la Placita Olvera, donde estuvieron por algunos 30 minutos. Después pasaron al edificio de inmigración y ahora caminaron a otro rumbo. No sabemos, pero dicen que van a regresar aquí a la alcaldía de Los Ángeles. Qué bonito ver todos los jóvenes que vienen aquí a presentarse el día de hoy, porque eso quiere decir que nuestros padres nos enseñaron y inculcaron que a pesar de todo tenemos que estar aquí unidos como latinos. Bueno, y la convocatoria de no ir a trabajar y no ir a estudiar sí tuvo resultados porque la movilización de los activistas fue bastante numerosa. Sin embargo, fuimos a las calles a preguntar a los trabajadores por qué no se sumaron a las marchas del día de hoy. Escuchemos. Que nosotros somos pequeños negocios, que dependemos de nuestra propia comunidad. Entonces, sabemos que las empresas grandes se pueden dar el privilegio de no trabajar un día o hasta irse de vacaciones por meses, pero nosotros no, nosotros vamos del día al día. Bueno, y lo que les iba a comentar es algo muy interesante, de que estas protestas no se están realizando con los activistas proinmigrantes que nosotros conocemos. Es un colectivo que no tiene exactamente una cabeza, pero sí muchos miembros con mucho corazón que aman a sus padres y quieren que se haga prácticamente justicia. Ese es todo el reporte que tengo. Les informó José Luis Muñoz desde el centro de Los Ángeles. Noticias Estrella TV.
Mire, por otro lado, desde la Casa Blanca se anunció la revocación del programa de estatus de protección temporal a los inmigrantes venezolanos. Activistas que están tratando de encontrar maneras de evitar legalmente esta medida que podría ser catastrófica. El último anuncio pone en la mira a más de 300,000. Vamos con Anthony Belchi, que nos amplía un poco más de lo que están viviendo. La Casa Blanca no ha dado marcha atrás y ha revocado el estatus de protección temporal, el TPS, para los venezolanos que obtuvieron ese beneficio en 2023. Se estima que más de 350,000 nacionales del país liderado por Nicolás Maduro podrían quedar desprotegidos, sin estatus y sujetos a la deportación. Una medida que ha caído como una jarra de agua fría entre la comunidad venezolana en Estados Unidos. De una manera u otra, pues está colocando como criminales a venezolanos que han venido huyendo de una situación de grave crisis en Venezuela, y pareciera que la grave crisis en Venezuela se ha resuelto, que hay un gobierno legítimo y que estos venezolanos podrían regresar a territorio venezolano, lo cual me parece sumamente grave. Los venezolanos se acogieron a esta protección migratoria impulsada por la administración Biden ante la grave crisis social y política que se vive en su país. Trump asegura que hubo criminales que se aprovecharon de este programa para quedarse en Estados Unidos, pero muchos dicen que no es cierto, porque los solicitantes pasan por un exhaustivo proceso de antecedentes. Y creo que hay que hacer todo lo necesario para impedir que esto se pueda seguir ejecutando, porque son 600,000 personas venezolanas que su vida corre riesgo, corre peligro en caso de que sean devueltos hacia Venezuela. La comunidad venezolana apoyó masivamente a Donald Trump en las elecciones presidenciales. Algunos tildan esta medida de puñalada trapera, mientras otros creen que es la mejor solución. Porque si tú vas a ser criminal, tú no quieres ni ser localizado, ni tener permiso de trabajo, y tu intención no es trabajar, ni vas a gastar $500 en un permiso de trabajo. La gente que tiene TPS es la gente que quiere estar más legal en este país, de todas. Una situación que puede convertirse en una pesadilla. Por eso se espera que en las próximas semanas se presente una demanda federal por esta revocación, por lo que será un juez quien determinará si se puede aplicar o no. Tristemente también hay muchas personas en la comunidad venezolana que están de acuerdo con que se expulsen a sus compatriotas. Los afectados tendrían 60 días para salir del país, pero primero hay que esperar a que el gobierno lo publique oficialmente, algo que de momento no ha ocurrido. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Y fíjese, este lunes tropas estadounidenses comenzaron a abordar aviones con rumbo a la bahía de Guantánamo con el fin de ayudar con las operaciones de expulsión de migrantes. En las imágenes se ven distintos batallones de la Infantería de Marina abordando un avión Hércules. El presidente Donald Trump dijo la semana pasada que estaba ampliando un centro de detención en la base naval estadounidense en Cuba para albergar a 30,000 personas. Tom Homan, su SAR fronterizo, dijo que espera que el inmueble esté listo en los próximos 30 días. Las autoridades mexicanas le dieron un golpe al narcotráfico al arrestar al segundo al mando del Cártel del Noreste después de intensos enfrentamientos en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ricardo González Sauceda, alias El Ricky, fue capturado por las autoridades. El Cártel del Noreste es una de las organizaciones criminales más poderosas que operan en los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Es momento de hacer una pausa, pero no se mueva. Al regresar, Trump y Musk cierran la Agencia Federal de Ayuda Humanitaria, pero ¿cómo impacta esto a sus aliados? Te lo decimos en minutos, no se vayan. Óigame, en Colombia las autoridades reaccionan ante la medida de la administración Trump de bloquear la ayuda federal USAID, que por años ha ayudado al país sudamericano y a otros países de la región. Y nuestra compañera Carolina Gómez nos tiene las reacciones. Latinoamérica en la incertidumbre tras el bloqueo de las ayudas internacionales de Estados Unidos, no solo por el anuncio del congelamiento durante 90 días de los recursos que envían al exterior mientras se examinan que estén acorde con las políticas de ese país, sino con el anuncio del presidente Trump y de Elliot Musk de cerrar la Agencia para el Desarrollo Internacional USAID, encargada de entregar los recursos. El cierre de USAID directamente afecta a América Latina, particularmente a Colombia, también muchísimo a Perú, una parte más a México y a Brasil. Lo que pasa es que curiosamente Colombia recibía la mayor cantidad de ayuda por el papel que había jugado histórico en la lucha contra el narcotráfico. Estados Unidos es el mayor donante internacional con un gasto de $68 mil millones en el 2023. Ha puesto pausa en todo tipo de asistencias, desde seguridad y desarrollo hasta proyectos humanitarios, por lo que las organizaciones advierten que la decisión podría ser catastrófica para muchos países. La gente a veces
veces se imagina que la ayuda al desarrollo, por la palabra ayuda, es como una especie de caridad, pero en realidad son programas que contribuían conjuntamente a temas fundamentales como la estabilidad en la frontera, la seguridad, la sustitución de cultivos ilícitos. Y pondría en riesgo temas como la lucha contra el tráfico de personas y drogas, el crimen organizado, miles de empleos y programas de salud y tierras para campesinos. Estamos hablando también de un montón de gente que se queda sin tratamiento para el SIDA, que también se queda sin tratamientos fundamentales para su salud. USAID contiene alrededor de 40.000 expedientes para entrega a la Agencia Nacional de Tierras. Una decisión que expertos denominan como histórica y grave. Desde 1946 Estados Unidos ha invertido en la región alrededor de 100.000 millones de dólares y con esta nueva decisión seguramente se empobrecerá a millones de personas. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Y en otras noticias, este fin de semana será el Super Bowl y las entradas están más baratas que el año pasado. Los Kansas City Chiefs, quienes se enfrentan a los Eagles de Filadelfia, podrían hacer historia con 3 supertazones consecutivos. Sin embargo, los boletos han llegado hasta un 50% por debajo de los del Super Bowl pasado. Expertos dicen que esto se debe en parte a una ligera dosis de fatiga de los Chiefs y de que Nueva Orleans no sea una sede atractiva. Con esto me despido. Gracias.